Están revisando si el deber número 3 en el aula virtual. Me confirman, pues. Sí, profe, ya está. Ya, bueno, primero para darles unas indicaciones, ¿no? No se viene la prueba es el día miércoles, ¿no? El deber me pueden entregar hasta el día viernes, así que no hay lío para que hagan los ejercicios y luego de la prueba ya pueden pasarle a limpio, ¿no? Eso para que tengan tiempo, no solo hacer un trámite, pasar a limpio y lo importante es que estudien, ¿no? Para la parte de la prueba. En ese sentido, igual, si tienen alguna consulta, me pueden escribir. Por esta semana, bueno, va a ser una excepción debido al paro que nos tocó pararnos un momento y es medio complicado estudiar cuando hay paros, en este caso, por otras circunstancias. Si me escriben el fin de semana, me escriben al WhatsApp si tienen alguna duda de algún ejercicio, ¿no? Y desde el lunes ya me pueden volver a escribir al Teams, porque normalmente fin de semana no trabajo mucho en la compu, entonces me escriben al WhatsApp. Yo esos ejercicios, no sé si algunos tengan resolución, si no con todo les voy a revisar, si tiene yo el día lunes les puedo mandar si es que tienen alguno, pues no les resuelvo para que ustedes tengan también para la respuesta, más todo porque a veces sí es importante saber cuál es la respuesta, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a continuar con los ejercicios. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Alejandra, Salomé, Alejandra, ¿me escuchas? Sí, Inge, sí le escucho. No, no hay ninguna pregunta. Ya, no se olviden el deber es para el próximo viernes, ¿no? La prueba es del miércoles, pero no se olviden la prueba es del día miércoles, pero el deber sería hasta el viernes, así tienen tiempo para pasar a limpio, ¿no? Bueno, les voy a compartir la pantalla, vamos a seguir avanzando con los ejercicios. Habíamos visto algunos ejercicios, estábamos realizando algunos ejercicios, ¿no? Bueno, habíamos visto uno que les había planteado que es respecto a cómo sacar la resistencia equivalente, ¿no? Estos suelen ser ejercicios muy normales que van a ver en muchos libros o en pruebas, etcétera, ¿no? El primero, ustedes ven, a veces resulta que suele ser una maraña de resistencias, pero más todo es para ejercitar, para que nosotros vayamos teniendo una mentalidad espacial. Lo que sí les recomiendo cuando ustedes realicen ejercicios de esta naturaleza, de lo que son de circuitos y eso, siempre traten de verlo de manera espacial, porque resulta ser que cuando uno trabaja, estos circuitos obviamente desde el punto de vista real no son así, o sea, no hay cables que tengan perpendicular, que sean paralelos, normalmente no hay, ¿no? Que tengan así cables de 90 grados, normalmente excepto que sean muy gruesos, pero normalmente no suele ser así las conexiones, ¿no? Entonces, espacialmente ustedes podrían mover las cosas. Pues cuando realicen un ejercicio siempre traten de ver cómo creen que está la conexión, traten de visualizarse, ¿no? Por ejemplo, les había indicado que en este caso digamos, nosotros vamos a empezar reduciendo lo que se pueda. Siempre tenemos que fijarnos, por ejemplo, reducir cosas que estén en serio, que estén en paralelo. Les había indicado que, por ejemplo, algo que aquí se nota fácil de reducir puede ser este paralelo entre 3 y 6, ¿no es cierto? Entre 3 y 6 yo puedo sacar una resistencia equivalente. Entonces lo voy a poner aquí como un primer ejemplo. Podríamos ponerle aquí, ¿no? Vamos a ponerle una resistencia equivalente, o le pueden llamar de una forma, ¿no? De cualquier forma que ustedes quieran, yo que sé, RA, RB, vamos a llamarle RA, ¿ya? Entonces, esa resistencia equivalente 1, ya depende cómo ustedes quieran ver. Normalmente la resistencia a la resistencia, bueno, voy a poner resistencia 1 porque, bueno, pongamos RA, que tenemos la resistencia RA, ¿no? Aquí nos dice resistencia RA, resistencia equivalente RA. No se olviden, yo tengo que ir reduciendo estos circuitos. Entonces, por ejemplo, una forma que primero podemos reducir son los que estén en serie o los que estén en paralelo. No se olviden, cuando yo voy a multiplicar, cuando yo voy a determinar el paralelo, es la multiplicación sobre la suma, ¿no es cierto? Esto ya lo en 3 ohmios que multiplica a 6 ohmios, ¿no? Y eso dividido para la suma, que sería 3 ohmios más 6 ohmios. Y de esta manera yo tendría. No se olviden, ¿por qué hacemos así? Porque arriba me va a quedar ohmios cuadrado y abajo ohmios. Entonces yo sé que ahí simplemente va a quedar en ohmios, ¿no? Entonces si resuelvo eso sería 6 por 3, 18 ohmios cuadrados sobre 9 ohmios. Esto me quedaría 2 ohmios, ¿sí?
Entonces esa sería la primera resistencia equivalente o resistencia A. Otra que podíamos sacar y hemos visto, para los que por ejemplo nunca han visto circuitos, y a veces resulta complicado, nosotros tratemos de ver cuando vean dos resistencias en paralelo, siempre vamos a ir reduciendo en el caso que nos pidan una resistencia equivalente. O cuando vean resistencias en serie, ¿no? Por ejemplo, este caso de aquí. Ustedes ven esa resistencia también está en serie, podríamos determinarla, ¿no? Sí, entonces ahí vamos a ir reduciendo cada vez más a los circuitos. Entonces, esa le podemos llamar, yo que sé, R1, como quieran le pueden llamar, ¿no? R2, R3, como quieran. Bueno, vamos a llamarle R1. Llamémosle ahí. Bueno, este voy a llamarle R1. Y este voy a llamarle R2, ¿no? Por ejemplo, ahí yo podría sacarle el serie, que vendría a ser, en serie se suman 5 ohmios más 15 ohmios, ¿no? De manera que esto me quedaría 20 ohmios. Entonces yo tengo que ir reduciendo eso. Ahora, algo interesante, si ustedes se fijan, esa resistencia de 5 y 15 ohmios se vuelve una resistencia de 20 ohmios, porque obviamente están en serie, ¿no? Aquí va a aparecer, en vez de esto, es como que estuviera esta resistencia. Y si se fijan, esa resistencia equivalente de 20 ohmios está en paralelo con la resistencia de 60 ohmios, ¿sí? En este caso no importa, se le ve como inclinada, pero a la vez está en paralelo, ¿no? Traten de verla en paralelo, no siempre ustedes van a encontrar, por ejemplo, así. Y a veces podrá estar así, como el caso del L3 y L6, ¿no? A veces puede estar como indica ahí, miren, de esta forma, inclinado. Pues traten de siempre, ustedes visualicen cómo está la extensión en paralelo, ¿no? Es importante porque no importa su disposición, no se miren que espacialmente está en paralelo. Y visualmente dicen, no, está raro, pareciera que estuviera en estrella o... No, si ustedes tienen que fijarse bien en paralelo, que tengan en común los dos nodos, ¿no? Dos o más elementos. Normalmente para reducir se va viendo de dos en dos porque resulta mucho más fácil el cálculo, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que estén en paralelo esas dos resistencias, vamos a calcular un R3. Pues el R3 vendría a ser el paralelo entre 20 y 60, ¿no es cierto? Le ponemos 20 ohmios por 60 ohmios sobre 20 ohmios más 60, ¿no? 20 ohmios, 20 ohmios más 60 ohmios. Entonces, si hacemos esto y resolvemos, me quedaría, la multiplicación sería 620 dividido para 80. No sé cuánto me da 120 para 80. Déjenme ver 120, perdón, no 120, es 1200 para 80. Alguien que me dé calculando, por favor. Tengo la cálculo a mano. Eso sería 1218, 120. Solo 15. 15. Dale, 15, ¿no es cierto? Se me da por el 15. Esto nos debe dar 15. No se olviden, siempre que tienen que darme en ohmios, ¿no? ¿Sí? Me quedaría 15. Entonces ya tendría el paralelo entre 60 y la de 20. Ahora le voy a poner acá, ¿no? Le voy a poner en verdecito esto de aquí. Entonces de aquí va a aparecer otra resistencia en verde, ¿no? Aquí en total, entre la unión de esas dos, ya todo eso puedo reemplazar por una verde que es de 15 ohmios. Y nótese esa de 15 ohmios que está en verde, la de 15 ohmios que está en verde, está en paralelo, perdón, está en serie con la de 10 ohmios. Porque quedaría algo así, ¿no? Esta resistencia, sí. Y luego obviamente acá está conectada a otra, ¿no? Pero si se fijan, esta resistencia de 15 ohmios, de equivalente, con la de 10 ohmios se encuentran en serie. Entonces yo podría sumar ambas, ¿no? Se lo voy a llamar R4. Lo importante es que vayamos viendo visualmente cómo quedaría. Entonces sería R4 es igual a esa sumatoria, ¿no? Esa sumatoria vendría a ser, ahí está, 15 más los 10 sería 25 ohmios, ¿no? Me quedaría 25 ohmios. Pues con eso ustedes ya pueden ir reduciendo el circuito que teníamos de arriba. Y así es como normalmente se va haciendo, no veo dónde se puede reducir lo que más se pueda y vamos a irle reduciendo, ¿no? Entonces voy a ponerle más abajo, ¿cómo nos quedarían finalmente, ¿no? Nos va a ponerle acá abajo cómo nos queda. Voy a dibujarle, pues nos queda el punto A, la resistencia, abajo otra resistencia acá, de esta forma, otra resistencia aquí, me
quedaría esta resistencia que está cruzada acá. Y eventualmente me quedo así. Otra que aparece acá. Y esta que es la R, que calculé que sería la R4, ¿no? Voy a llamar R4, que me quedó de 25. Y arriba estaría esta de 75 ohmios, esta vale 75. Voy a poner 75, no se olviden los ohmios, ¿no? La de acá abajo vale 11.25. 11.25. La que está inclinada vale 20. Esta vale 20. 20. Es ohmios, no le pongo por el espacio que tengo ahí. Luego, la que estaba en paralelo, no se olviden, me quedaría de 2 ohmios, ¿no? La que está en paralelo me quedaría de 2 ohmios, sí, no, 10, sí, la de 2 ohmios. De 2 ya se van reduciendo, ¿no? La otra es la que estaba hablando de 26. 26. La que está arriba es de 2.5. 2.5. Y la que está abajo es de 3.4. 3.4. Como vemos, ya se redujo esta parte de la derecha. Entonces, normalmente se va haciendo así, como ya se va haciendo un circuito más simple y más simple, ¿no? Ahora, si ustedes ven R4 con R3, perdón, R4 con la de 75, es 7.5. La de 75 ya me va quedando en paralelo, y luego me queda en serie con la de 11.5, y luego en paralelo con la de 20. Vamos reduciendo, ¿ya? Me quedaría de esta manera. Me quedaría que, a ver, sería, voy a hablar R5, le voy a llamar, ¿ya? Estoy llamando en orden, ustedes pueden poner como quieran, ¿no? Cuando ustedes le vayan desarrollando y le hagan a mano para que no se confundan, le pueden ir así poniendo entre, qué sé yo, dicen le ponen así entre líneas entrecortadas para saber cuál es el equivalente, etcétera, ¿no? Para que ustedes no se confundan cuando vayan realizando el ejercicio. Realmente cuando son bien largos sí se vuelve un poco más complejo. Ahí tendría la R4 que vale 25 por 75, ¿no? Me queda 75 ohmios, que multiplica la de 25 ohmios, eso dividido para 75 ohmios más 25 ohmios. 75 por 25. Ayúdenme calculando eso, porfa, ¿cuánto sale? Sería sobre 100, ¿no? Esto me da, alguien que me ayude, porfa. 75 por 25 y dividido para 100. 18,75. 18.75. Muchas gracias. Entonces me quedé de esta forma, ¿no? Vamos ahora. Fíjate bien, ahora es equivalente R5. Voy a poner aquí, es equivalente R5. Equivalente R5, que es el paralelo entre 75 y R4, que es de 25. Ahora se encuentra en serie con esta resistencia de 11.25. Entonces, si ven aquí va a aparecer en R5, está en serie con 11.25. Yo podría calcular un R6, ¿no? Me quedaría un R6. R6. R6 que va a ser igual. Bueno, está en serie, no se suman. Sería 18.75 ohmios más 11.25 ohmios. Me quedaría, sería 18, me quedaría 90. 30, ¿no? Sí, 30. 29. 30 me quedaría, ¿no? Si me verifican, por favor. Queda 30. ¿Sí? Sí, ¿Estamos de queda. acuerdo? Me quedaría 30, ¿no? Es decir, que ya tendría esta resistencia en la de aquí que está en serie, ¿no? Es decir, ya tanto, le voy a poner en otro color. Pues la resistencia equivalente le voy a poner en este medio amarillo. Debería ser la que estaría conectada entre todo esto, ¿no? Es decir, la serie de estos dos. La serie del paralelo de R5 con 11.25. Eso valdría 30. Entonces yo eventualmente le podría poner, bueno, podríamos ponerle, hagámosle más bajito para que se vea. Sí, vamos a ponerle más bajito. Para que vayan viendo cómo se va reduciendo, ¿no? Ya va, la de aquí, 5, la de 2, aquí sería la de 26,
Así que la de 4. Aquí, bueno, pueden ponerle así o podríamos ponerle así si quieren. Porque ya le suma en serie, ¿no? Y aquí me queda de esta forma. Esta dijimos que nos salía 30. El área acá era de 2. La de 2, ¿no? La de acá era de 20, la que está inclinada. La de acá es de 26. 26. La de acá es de 2.5. No sé, no le pongo yo porque los espacios que me queda muy poco ahí. 3.4. Ahora, fijarse bien, entre esa de 30 y la de 20 esté en paralelo, a pesar que esté así, esté en paralelo, ¿no? Entonces tendrán bastante cuidado, a veces nos podemos confundir, pero esas están en paralelo porque comparten nodo común, ¿no? Entonces estos dos están en paralelo. Y la que está de 30 y la que está de 20, entonces yo podría sacar un equivalente que le voy a llamar R7, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a calcular más. Sería R7 es igual, el paralelo, ¿no? Esto lo repito bastantes veces porque tiene que quedarle esta fórmula de la multiplicación sobre la suma y es la que más se utiliza para muchas cosas. En el tiempo se va a dar cuenta que se utiliza para bastante. Normalmente se encuentra más circuitos en paralelo de dos elementos, ¿no? Cuando es de tres, en cambio, tenemos que utilizar la ecuación más general, pero más práctica es hacerlo de esta forma, ¿no? Sería 20 por 30 más 20 ohmios más 30 ohmios, ¿no? 30 ohmios. Me quedaría 20 por 30, 60. Me quedaría, no, 60, 600 para 50, eso me da 600 para 50. 12. A 12. 12, ¿no? Y 12, gracias. 12, entonces ya tengo el equivalente, ¿no? Entonces, ese R7, en cambio, está en serie con quién. Si nos fijamos ahí, ese R7 está en serie. Déjenme cambiar de color. Está en serie con la de 2. Entonces, aquí, ese R7 voy a poner en serie con la de 2, ¿no? Aquí, pero otro equivalente. Ese vamos a llamar R8. Es decir, el R7 aparece y está en serie con L2. Entonces, le vamos a dar R8. Simplemente le hacemos la suma, ¿no? Esto vamos a llamar R8. Entonces le ponemos aquí, ¿no? Así le vamos a llamar R8, ¿no? Vamos para acá. Un 5, no me deja. Un 5. Y entonces vamos a llamar R8, ¿no? Como les digo, normalmente pueden ponerle cualquier valor, ¿no? O sea, cualquier nombre, pues R1, R2, RA, RB, RC. No le puse A porque ya tenemos RA. Aquí tal que estaba con RA, estaba el A, el B. Entonces se confundía por eso, ¿no? Entonces, R8 sería el 12 más 2, 12 ohmios, 12 ohmios, 12 ohmios más 2 ohmios, y eso me quedaría igual a 14, ¿no? 14 ohmios. Como vemos aquí, R8 sería ese valor. Entonces ya podría quitarle. Entonces, si le hago, voy a hacerle, estoy haciendo paso por paso para que cuando se realicen los ejercicios no tengan ningún inconveniente, ¿no? Esto porque hay compañeros que no son técnicos, es un poco más complejo para ellos. Aquí tengo esta resistencia. Ya le 2 ohmios no hay, tengo para abajo. No ven, ahora ya se hizo más simplecito. Y tengo este, lo que vendría a ser el R8. Entonces tengo la de 2.5. 2.5, tengo la de 30. Ay, perdón. No es de 30, es de 14, ¿no? Sería 14. Tengo la de 26. Tengo la de 3.4. Entonces me pidieron el terminal entre A y B, ¿no? A y B. Ahí está ahí. Como ven, ya se redujo mucho más. Se vuelve un poquito más simple, ¿no? Ahora vamos a sacar, mira, aquí está en paralelo estos dos elementos. Están en paralelo estos dos elementos. A la misma forma. Esta les voy a repetir un montón de veces porque, como digo, es la que más utilizamos. Le voy a llamar L9. Ponte que esto sí resulta un poquito grande, pero como ven es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Aquí L9 vendría a ser la multiplicación. La multiplicación sobre la suma, ¿no? Sería 14 ohmios por 26 ohmios sobre 14 ohmios más 26 ohmios. Si no, sería 40, 26, 30, 40. ¿Alguien me diga cuánto sale eso?
9.1. 9.1, muchas gracias. 9.1 ohmios. Entonces ya sabemos que esta resistencia R9 es de 9.8, R9, ¿no? Ya, entonces finalmente, miren, ya quedó 2.5, R9 y 3.4 en serie. Entonces finalmente el circuito final está simplemente compuesto por esto. Tiene la otra resistencia final. Sería R9. Simplemente ahí me quedo en serie, ¿no? 2.5, 3.4. Y finalmente, bueno, después llamaría R equivalente, no llamaría R10, sino diré RAB, llamémosle porque así estaba con el nombre arriba, ¿no? Pues RAB sería 2.5 ohmios más 3.4 ohmios más del R9 que es 9.1 ohmios. Entonces eso me daría 9, me da 10, me da 15, ¿no? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Pues si ven, así sería el ejercicio como tal. Algo interesante, fijarse bien, aparentemente a veces, como ustedes ven aquí, por la formación o por la, pues decir, por cómo están distribuidos los elementos, pareciera que entre estas, voy a poner aquí, ¿no? Tienen que tener bastante cuidado antes de hacer el ejercicio. Aquí van a decirme, mire, pero profe, aquí parece que estuviera un triángulo. Y efectivamente está, pero al momento que estamos resolviendo y lo vamos reduciendo, nos dimos cuenta que nunca apareció un esquema de conexión en tipo configuración triángulo. ¿Sí? Entonces eso hay que tener bastante cuidado. A veces lo que ir resolviendo para ir viendo esto, ¿no? Y cuando ya aparezca, digamos, ya no podemos reducir y vemos que no está ni en serie ni en paralelo, es porque ahí sí hay una configuración que debemos modificar, ¿no? Como ser estrella o triángulo. Entonces sería en cuanto a la reducción. Como ven, realmente no es tan complejo, lo que hay que ver es dónde están conectados, ¿no? Ahora, tendrán bastante cuidado a veces. Pones un ejemplo, por ejemplo, algo así. Digamos que me pidan un ejemplo, yo que sé, una prueba se le ocurre al profe tomar algo así. Tenemos una resistencia aquí, una resistencia acá. Voy a ponerse un ejemplo que podría a lo mejor confundirnos. Me dice, mire, este vale 5 ohmios, este vale 6 ohmios, y a lo mejor, ya veo que esta vale 3 ohmios, y le ponen así. Y me preguntan cuál es la resistencia en los puntos A, B, ¿no? O la resistencia B o la equivalente, como quieran llamar. Ya. ¿Cuánto sería el equivalente en ese ejercicio? No sé si alguien le calcula por... No sé si alguien... No sé si alguien me ayuda a ver si nos ayuda calculando. Julián, ¿tú me dijiste algo? No te escuché. No sería 14. Perdón. 14. Ya. ¿Por qué me dices que es 14? Porque están en serie. No Fijaste están bien, solo. aquí en este elemento de aquí es el problema y eso por eso tenemos que ir viendo esto de aquí. Miren, este de aquí. Yo estoy conectando, si se fijan aquí, voy a poner esto bueno, poner en este color para que le vean. Lo que podría pasar, ¿no es cierto? Miren, este de aquí. El momento que yo hago un paralelo con una resistencia, estoy poniendo un cable ahí. Ustedes, si es que de pronto, digamos, yo voy a hacer el cálculo, pero realmente no se necesita hay que ser directamente. Imaginemos, ¿cuál sería el valor de una resistencia, digamos que considerando que es ideal y todo, ¿cuál sería la resistencia de un cable? 0. Cero, ¿no? Entonces, si ustedes hacen eso, solo por la fórmula, miren, voy a sacar el equivalente de lo que está en naranja. Va a ser 3 ohmios, 3 ohmios por 0 ohmios, dividido para 3 ohmios, a 0 ohmios. Entonces, el equivalente de esto
fuera cero. Cero. Es decir, básicamente no me importa si no está en la resistencia esta. Sería como tener un cable. Entonces, si ustedes ven que se pone en paralelo algún tipo de cable, como en este caso, esa resistencia básicamente no afecta en nada, ¿no? Sería como que tuviera un cable. ¿Sí? Entonces, con eso, igual pueden calcular. Por ejemplo, si asumen que la resistencia de cable es cero, me va a dar 0 ohmios, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería ya con esta aclaración? ¿Cuánto sería la resistencia equivalente? 11 ohmios. 11, ¿no es cierto? Sería 11 ohmios. Sí, eso les digo porque puede darse el caso. Entonces, por eso tienen que ustedes visualizar bien. Si encuentran que está algo en paralelo, en este caso un cable, una resistencia, siempre el paralelo tiende a la resistencia de menor valor. En este caso, el cable cero va a tener a la resistencia de menor valor, ¿no? Entonces, igual, cuando vayan viendo los ejercicios que les mandé de ver, fijarse bien qué pasa con las resistencias en paralelo, por ejemplo. Y aquí hicimos algunas, mire, eso bueno, no les dije, pero digamos, aquí, mire, resistencia en paralelo para que les quede esto desde el punto de vista práctico, para que se vayan dando cuenta, ¿no? Miren aquí el paralelo. R1, la resistencia valía 3 y la otra resistencia valía 6. Pero miren, el equivalente sale 2. En el siguiente, miren, aquí la resistencia vale 20 y la otra resistencia vale 60. El equivalente vale 15. Veamos otro paralelo. Aquí, 75 y el otro vale 25. El equivalente vale 18. Otro, miren, aquí el 20 y el 30, el paralelo vale 12. Entonces, siempre que calculemos el valor de dos resistencias en paralelo, su resultado final o su equivalente siempre va a ser menor a las resistencias. Me parece el caso, por ejemplo, aquí, el valor más pequeño y es cero, entonces le iba a tender a cero, ¿no? Eso, bueno, no sé si se dieron cuenta, pero eso pasa siempre cuando hagan resistencias en paralelo. Cuando hay resistencias en paralelo, quiere decir que el valor equivalente va a ser menor al de las resistencias, ¿no? Sí, bueno, eso desde el punto de vista práctico, si no sé si se dieron cuenta. Pues fijarse bien, así tendrán bastante cuidado, porque puede haber ejercicios que de pronto por ahí se podrían encontrar con eso, ¿no? Entonces deben tener bastante cuidado. ¿Cómo está la configuración más que todo? Vamos a hacerle otro ejercicio. Ahora también se va a encontrar, por ejemplo, con ejercicios. Y vamos a determinar lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Bien. Ahí. Vamos a determinar la corriente. Bueno, voy a poner el gráfico más fácil. Imaginemos que tenemos este circuito de esta manera. Tenemos este circuito, ¿no? Y nos piden determinar, bueno, en este caso nos piden determinar el valor de BO. Voy a poner aquí BO, ¿cuánto será? Y el valor de IO. ¿Cuánto será, no? El valor de IO. No, con minúsculas, ¿no? Ya. Nos piden determinar esos valores, ¿no? Fíjense bien aquí. Siempre que vayamos a hacer este tipo de ejercicios, tenemos que fijarnos qué tipo de fuentes son. Porque a veces nos podemos confundir si es fuente de corriente o es fuente de voltaje, ¿no? En este caso, porque son dependientes, al menos en este ejercicio, en este elemento de aquí. Si ustedes se fijan en ese elemento, es una fuente de corriente, que depende, miren, de la corriente. Y esta corriente IO que le ven aquí, es la que está atravesando acá. Y entonces va a depender de la corriente, no va a depender de la corriente. Hay que tener bastante cuidado. Nosotros, las leyes de Kirchhoff y las leyes de Ohm no van a cambiar, entonces simplemente los circuitos son los que van a ser diferentes disposiciones, van a tener varios componentes, pueden ser fuentes de corriente, de voltaje, dependientes, independientes, resistencias en serie y paralelo, lo que sea, ¿no? Pero las leyes no pueden modificarse. Por ejemplo, yo podría aplicar aquí, vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? En el nodo A. Les había indicado que nosotros podríamos determinar, siempre cuando vean corrientes se trabaja con nodos, cuando vean mallas se trabaja con voltaje. O sea, suele ser muy normal, ¿no? Porque aquí tenemos ya ejemplo, yo en este nodo yo sé que, miren, esto es una fuente de corriente, miren aquí, yo sé que es una fuente de corriente donde la corriente viene por acá. Y tengo otra fuente de corriente que la corriente está ingresando de esta manera. Entonces yo ya conozco los valores. Y también sé, por leyes de corrientes, que las corrientes que ingresan deben ser igual a las corrientes que salen. Por ejemplo, yo sé aquí que si está ingresando 0.5, voy a ponerle, ¿ya? Y no se olviden, voy a hacer en este nodo, ¿no? No se olviden, cuando ustedes trabajen con corrientes,
como que tuvieran tuberías de agua, entonces van a ver cómo fluyen, y dependiendo de eso ustedes dicen, ah, pues si es que está ingresando un fluido de tal manera y sale por otra tubería, entonces yo sé cómo se va a estar fluyendo, yo sé qué entra, qué es lo que sale. Lo que sí, para que se conserve la energía, todo lo que entra debe ser igual a todo lo que sale. Entonces, en este caso, nos quedaría de la siguiente manera. Voy a poner, pues vamos viendo, ¿no? En ese nodo, las corrientes que ingresan serían 0.5 IO. Como es una variable, le vamos a poner IO, que así nos dice, ¿no? Esta fuente de corriente dependiente. Ahora, otro que ingresa es más. Acá ya sé que es 3 amperios. ¿Por qué? Porque eso es constante. Mira. La fuente de acá es una fuente de corriente constante y de paso es independiente. Está de 3. De 3 dobles, ¿no? Eso está ingresando, no se olviden, está la flechita. Y eso tiene que ser igual a la corriente que sale. ¿Qué corriente sale? La IO. Eso tiene que ser igual, ¿no? Si ustedes se fijan, y normalmente les va a pasar esto cuando vayan resolviendo ejercicios, normalmente a veces puede quedar en función de 2, 3 variables y toca buscar más ecuaciones. En este caso ya encontramos bien 0.5 IO y nos queda acá IO, ¿no es cierto? Nosotros ya podríamos calcular directamente la corriente, ¿no es cierto? Entonces ya tengo aquí la corriente. Entonces sería IO o I0. Bueno, I0, por ejemplo. Nos quedaría, sería I 0.5, 0.5 sería 6 amperios, ¿no? Ya calculé. Pues normalmente en estos ejercicios de los que vamos a trabajar con leyes de Kirchhoff y todo eso, eh, y las leyes de Ohm, siempre vamos a encontrar ecuaciones, y estas ecuaciones van a estar en función de varias variables, o de varias corrientes, o de varios voltajes, ¿no? Y que suelen ser incógnitas. Entonces tenemos que ir despejando las incógnitas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya logramos saber cuánto vale IO directamente, simplemente aplicando ley de corrientes en el nodo, ¿sí? ¿Por qué aplico ley de corrientes? Porque se fijan, es muy sencillo, tengo fuente de corriente a los dos lados, entonces resulta más natural calcular fuentes de corriente, ¿no? Pues tiene fuentes de voltaje, va a ser más natural la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Ahora, aquí me piden calcular el voltaje VO. ¿Qué corriente está ingresando al voltaje, a la resistencia de 4 ohms, la corriente IO? Voy a darle acá, VO, V0, bueno, V0 lo voy a llamar ya. Entonces, este V0, vamos a calcularle, ¿no? Ahora sí, la corriente que está ingresando es IO. No se olviden, voltaje es igual a corriente por resistencia. La corriente que ingresa es IO, ¿no es cierto? El IO. Y el elemento, en este caso resistivo, sería los 4 ohms. Entonces el voltaje es la corriente por la resistencia por la corriente, ¿no? Ahora, el signo lo vamos a poner aquí. Como ya les había dicho, si la corriente ingresa en este caso, por el terminal positivo, el voltaje es positivo. Entonces me quedaría positivo, no le cambiaría de signo, ¿no? Y simplemente multiplicamos. Entonces sería 4 por 6, porque IO vale 6. Me quedaría 24 voltios. ¿Sí? Simplemente es cuestión de despejar e ingresar acá. Como realmente no es tan complicado, ¿no? Como les digo, a veces cuando uno recién está aprendiendo, lo difícil es saber qué aplico. Si aplico leyes de Kirchhoff de voltaje o de nodos. Pero como les digo, si tienen fuentes de corriente, tienen nodos. Los nodos son más naturales. Y si tienen fuentes de voltaje, las mallas son más naturales, son las leyes de voltaje de Kirchhoff. Ahora, a su vez, si es que, por ejemplo, ven que hay, a ver más adelante, más ejercicios, por ejemplo, ven si es que hay más fuentes de corriente que de voltaje, podrían hacer la transformación si es que se pudiese de fuentes de voltaje a corriente, fuentes de corriente a voltaje. Y como hemos indicado, la forma de hacer esos cambios, ¿no? Esas equivalencias de fuentes. Entonces sería el ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta. El Kraftwerk es muy sencillito, ¿no? Veamos un ejercicio un poquito más completo. Ahora sí vamos a poner el siguiente ejemplo. Este ejemplo de aquí, un poquito más grande. Miren, aquí en cambio ya tenemos algunos, bueno, en este caso algunos lazos, ¿no? Vamos a ver esta parte de los lazos. También aquí ya tengo un poquito más completo. Sí, bueno. Ahora si me hemos dicho solo simplemente para un lazo, sí, para un lazo, mal, hicimos la ejercicio también. Aquí ya tengo dos. Aquí también igual me están dando, por ejemplo, la polaridad y me dan voltaje. Realmente lo que yo puedo calcular aquí es aplicar leyes de voltajes, ¿no? Les doy unos 2 minutitos, 3 minutitos para ver si podemos calcular y de ahí le resolvemos el ejercicio. Nos piden calcular todo, ¿no? V1, V2, V3, I1 y 2 y 3.
Y bueno, están ahí un nodo A. Intentemos calcular y de ahí le resolvemos. Pues vamos a ver qué tal nos fue ya. Ahora, para subir estos ejercicios, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a definir una dirección en la parte de corriente en los lazos, más que todo para hacer lo que son las leyes de Kirchhoff, ¿no? Bueno, las leyes de voltaje de Kirchhoff. Ahora, primero, entonces, mire, aquí nos da, normalmente no nos suelen dar la polaridad de los elementos. En el siguiente capítulo vamos a ver que solo ponemos la polaridad, pero en este caso ya nos dan la polaridad de los elementos resistivos, ¿no? Entonces, por leyes de Ohm, podemos calcular esos voltajes. Al menos podemos dejarles expresados, ¿no? Como sabemos aquí, Ficaracilín ya nos indican las flechas, al menos en este ejercicio, que la corriente I1 va a atravesar de esta manera, la corriente I3 va a ir en este sentido y la I2 está bajando en este sentido, ¿no? Entonces ahí ya nos dicen los nombres de las corrientes que van a atravesar cada uno de sus elementos resistivos. Con esa dirección y con la polaridad que ya nos dan del voltaje, nosotros podemos ya determinar
si es que el voltaje es positivo o negativo, ¿no? Entonces podríamos ya calcular aquí los V1 por leyes de Kirchhoff, o leyes de Ohm, me quedaría de esta forma, ¿no? V1 es igual a que la corriente está ingresando por el punto positivo, me quedaría, ¿cuál corriente? La I1. Entonces sería 8 y 1, ¿no? Y 1. En este mismo caso me quedaría el V2 va a ser igual a que, ¿cuál es el elemento positivo? Vale 3, y la corriente que atraviesa es I2, ¿no? I2. No se olviden, es V2 en este sentido porque es el voltaje, es igual a la resistencia por la intensidad, o I por R, ¿no? Pero le puse se pone en esa forma, siempre primero el valor del número y luego la variable. Luego vendría V3 es igual, en este caso, igual vemos el sentido de la corriente, está ingresando por el pin positivo de la resistencia de 6 ohmios, me quedaría positivo, y 6, ¿de qué corriente? I3. I3. Y me quedaría de esta manera. Esto sería por ley, bueno, por ley de Ohm, ¿me entiendes? Ley de Ohm. Yo tengo V1, tengo V2 y tengo V3, que depende de las corrientes. Pero no conozco las corrientes, entonces es lo que vamos a calcular ahorita, ¿no? Ahora, fíjense bien. Yo podría aplicar en este nodo A, si nos fijamos bien, en este nodo, podría aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Aquí voy a poner ley de corrientes de Kirchhoff y podemos calcular en ese nodo, ¿no? Entonces vemos qué corriente ingresa y qué corriente sale. Entonces aquí nos quedaría la siguiente forma, ¿no? La única corriente que ingresa es I1. Entonces I1, ¿no? Eso vendría a ser igual a I2 más I3, pero le voy a poner de esta forma, menos I2. Nos habíamos estudiado, bueno, menos I2 menos I3. Pero es lo mismo que ponerle en el otro sentido de la ecuación, igualando, ¿no? Las corrientes que entran igual a las corrientes que salen. Y eso va a ser igual a 0. Y entonces ya eso sería por ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Ya tengo otra ecuación, mire. Tengo otra ecuación, sigo teniendo incógnitas, porque no sé cuánto vale B1, no sé cuánto vale B2, no sé cuánto vale B3, no sé cuánto vale I1, I2 ni 3, pero sí tengo relaciones, en este caso I1, I2 y 3. No se olviden, I1 es positivo porque está ingresando al nodo, y 2 y 3 son negativos porque están saliendo del nodo. Es que esto le pasarán al otro lado, sería que I1 lo que ingresa es igual a lo que sale, como hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Ahora, no sé, ¿alguien me quiere hacer una pregunta? Mateo Vivas, no sé, ¿quiere hacer una pregunta? Ay, no. Está el No, micrófono en 50, te pago, ¿ya? Ya, bueno. Pues hasta ahí no hay problema, ¿no? Hemos dicho ley de Ohm, ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Inicialmente vamos a hacerle así, ya vamos a ver en el siguiente capítulo, ya vamos a hacer directamente. Normalmente ahí ya no nos dan la polaridad de la resistencia, sino que nosotros somos la que ponemos de acuerdo a la circulación de la corriente, ¿no? Sí, bueno, entonces calculemos. Ahora, podemos hacer lo siguiente. Lo primero que se debe hacer es aquí ver los lazos, ¿no? Aquí vamos a hacer dos lazos. Voy a poner así, ¿no? Este lazo sería aquí. Lazo 1, lo voy a llamar L1. Y acá L2. Lazo 2, ¿no? Con esa dirección en sentido horario, yo voy a hacer las leyes de voltajes de Kirchhoff. Con esa dirección, ¿no? Entonces primero me voy a la malla, perdón, al lazo 1. Sí, el lazo y malla es lo mismo, ¿no? Porque el lazo es donde no tiene elementos internos. En este caso sí hay, por eso le llamo lazo 1 y lazo 2, ¿no? Ahora, vamos viendo, no vamos desde la fuente. Aquí voy a aplicar leyes de voltaje de Kirchhoff, pero le voy a poner en el lazo 1 o en el L1. Pues vamos viendo. Esta dirección de L1 de la corriente está ingresando por el pin negativo de la fuente, entonces sería menos 30 voltios. Menos 30 voltios, ¿no? Ahora, en B1, en cambio, ese sentido de la corriente está ingresando por el pin positivo, sería más B1, sería más B1. Más B1. Ahora vamos viendo en el siguiente. Estoy haciendo en el lazo, ¿no? Todos los elementos que estén dentro del lazo. Está la resistencia. No voy a ponerle así para que no confundirnos, ¿no? ¿Qué elementos nomás están? Esta fuente, 30 voltios, la resistencia de 8 ohmios y la resistencia de 3 ohmios. Obviamente con voltaje B1 y voltaje B2. Ahí estoy haciendo la ley de voltaje, ¿no? Sería menos 30 voltios más B1. En el siguiente, en cambio, sería
no se olviden, estoy tomando en cuenta solo la corriente que está en naranja, la dirección de corriente en sentido de las manecillas del reloj. Pasa por B2 por el pin positivo, sería más B2. Más B2. Más B2. Y eso sería igual a 0. Eso sería igual a 0, ¿no? Ese sería 1. Sí, aquí, por ejemplo, podríamos de pronto ya B2 y B1 tenemos. Miren, B2 y B1 tenemos en función de I1 y en función de I2. Podríamos reemplazar. Es decir, yo podría lo siguiente. Y ven aquí, ya vamos encontrando más ecuaciones, ¿no? Y quedaría de esta forma, B1 y B2. Es igual a 0, ¿no? Ustedes ven B1 cuánto vale, 8i, entonces en vez de B1 le pueden poner 8i, y en vez de B2 le pueden poner 3 y 2, ¿no? 3 y 2. Así voy eliminando variables, eliminé B1, eliminé B2 y voy dejando en otras funciones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podría despejar I1, porque es lo que yo necesito calcular, I1, ¿no? I1 es igual. Por ejemplo, si despejamos I1 sería 30 menos 3 y 2 sobre 8, ¿no? Le mando el 30 para allá, me quedaría, voy a poner directamente 30 menos 3 y 2, 3 y 2 sobre 8. Entonces me quedaría I1, ¿no? Se puede quedar como una primera ecuación. ¿Por qué hago así? Porque fíjense bien, yo tengo esta de aquí, lo voy a poner igual en este otro color. Voy a trabajar con esta ecuación, ¿no? Digamos, esta ecuación dice I1 menos I2 menos I3. Aquí encontré I1, entonces ya podría reemplazar I1. Ya tengo I2. Me falta encontrar, fíjense, en I3 en función de I2. Y ya podría despejar I2. Le hago así, ¿no? Como digo, pero hay muchas formas de hacer. O sea, pueden, yo que sé, a lo mejor I2 hacer que sea igual a I2 menos I3 y reemplazar y sacar los voltajes. Hay muchas formas de resolver, ¿no? Pero al final, tanto voltajes como corrientes tienen que converger a la respuesta, ¿no? Pero hay muchas formas. Yo simplemente voy a tomar esta ley de corrientes de Kirchhoff como la ecuación principal y voy a encontrar I1 en función de las otras corrientes. Y aquí, por ejemplo, I1 ya sé que vale 30 menos 3 I2. I2 se va a quedar como I2, pero I3 me falta encontrar en función de I2, ¿no? Para que ya todo quede en función de I2. Entonces eso le podemos hacer con las leyes de voltaje en el siguiente lazo. Vamos al ley de voltaje de Kirchhoff, pero ahora va a ser en el lazo 2. Vamos a ver, ¿no? Lazo 2, vamos a poner con otro color, ya listo. Vamos viendo acá arriba, regresemos hacia arriba. Fijemos en ese lazo. Igual, voy a seguir la corriente que está en naranja, donde dice L2, que yo la puse para saber cómo va a ser para sacar la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Fijemos, de esa L2, en ese lazo 2, la dirección de esa corriente está ingresando por B3, va a ser positivo, entonces más B3, más B3, pues bueno, va a quedar B3, ¿no? B3, luego veamos qué pasa en el siguiente. En el siguiente estoy ingresando por el pin negativo en B2, sería menos B2, menos B2, y eso es igual a 0. Ustedes se fijan, esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo despejo de aquí, B2, si le paso al otro lado, al lado derecho, me queda que B2 es igual a 3. Y eso tiene mucho sentido, porque si se fijan, el elemento de 3 ohmios y el de 6 ohmios están en paralelo. Entonces, por ende, tienen que tener el mismo voltaje, porque están en paralelo. ¿Sí? Si no, no tendría mayor sentido, ¿no? Si no se olviden, tienen que tener el mismo voltaje. Elementos que están en paralelo tienen el mismo voltaje, ¿no? Entonces ya tengo que B2 es igual a B3. Como ya sé que B2 es igual a B3, reemplazo. ¿Cuánto valía B2? 3 y 2. Ya listo. 3 y, ay, perdón, B3. B3 vale 6 y 3, entonces B3. Listo, me queda así, me queda eso igual. Veamos cuánto vale B2. B2 vale 3 y 2. 3 y 2. Y miren, aquí puedo despejar el I3. Entonces, el I3 me quedaría un medio, sí, no, un medio de I2. Simplemente sería 3 sobre 6. Un medio de I2.
Un medio de I2. Entonces ya tengo la siguiente ecuación. Y miren, ya me quedé en función de I2. Pues tengo así, ¿no? Voy a llamarle este como ecuación 1. Esta como ecuación 2. Esta como ecuación 3. Como usted le ven, yo tengo que depende de I2, depende de I2 y esta puede quedar en I2, ¿no? Simplemente reemplazamos lo que es la ecuación 2 y la ecuación 3 en 1, ¿no? Al final se reduce un sistema de ecuaciones, ¿no? En 1. ¿Listo? Hagamos, entonces voy a copiar este aquí y le vamos a ir reemplazando, ¿no? Para que le vean. Le vemos ahí. Y 1, entonces I1 ya sabemos que vale 30. Paso acá. El I2 se queda como I2 porque todo va a quedar en función de I2. Y el I3 en cambio vale esto de acá. ¿Ya? Y no sé si me pueden dar calculando rapidito cuánto vale I2. ¿Cuánto me quedaría? Está bien, 30 menos 3 I2 sobre 8. 2 menos I2 sería 8. Me quedaría 2 4. amperios. ¿Perdón? 2 amperios. 2 amperios, gracias. Está medio largo. Muchas gracias. Ya tenemos la corriente I2 de 2 amperios. Ahora ya podemos ir viendo, ¿no? I2. Como ya tenemos I2, ya podemos calcular I3. I3 sería... I3, esta aquí arribita sería... 2, a ver, sería 1 amperio, ¿no? Sí, de esta ecuación, miren, la ecuación 3, 2 para 1, 2 para 2, a 1. Pues me quedaría así, ¿no? I1 me saldría... Vamos a I1. ¿Cuánto me queda I1? I1. Vamos a contar I1. I1 puedo sacarle de acá, miren. Entonces, I2 me dice que, bueno, I1 es igual, a, bueno, de aquí mismo. I1 es igual a I2 más I3. Entonces, debería ser 3 amperios. Y la ecuación de acá no lo ha copiado. Esta relación de aquí. Ya sabía que I2 me salió 2. I3 era I2 sobre 2, me queda 1. Y de aquí simplemente reemplazan, ¿no? Este le pasan al otro lado, se quedaría I1 es igual a I2 más I3. Sería 2 más 1 y sería 3, ¿no? Y finalmente los voltajes, miren, también ya tienen. Simplemente cuestión de reemplazar. Entonces, en vez de I1 va 3. Entonces B1 sería 24 voltios. En el siguiente, B2 es 3 y 2. 3 y 2 me quedaría 6 voltios. En el siguiente, B3. B3 me queda 6 por I3. Me quedaría 6 voltios también. 6 voltios, ¿no? Bueno, 6 voltios. Sí, y como normalmente se calcula directamente todos los valores. Sí, se calculan todos los valores. No sé si hay una pregunta hasta ahí, si está claro. No se olviden, lo importante aquí es saber esto de los LARS, mantener esa dirección de la corriente e ir reemplazando, ¿no? Cosas que deben tomar en cuenta eh, para poder resolver. Fijarse en si está en paralelo los elementos cuando calculen los voltajes. Si es que les piden calcular los voltajes, tienen que tener el mismo voltaje. Las corrientes en serie va a ser la misma. Entonces ahí uno se va dando cuenta si está bien o está cometido algún error, ¿no? Entonces, como ven, realmente no es tan complicado. Ahora, también puede haber dependencia, es decir, puede que haya una corriente por ahí que sea una dependencia de una fuente de voltaje, cosas así como el ejercicio anterior. Pero tanto la ley de Ohm como la ley de Kirchhoff no van a cambiar. Busquen nodos, hagan lazos, y empiecen a ver polaridades. No se olviden, las sumatorias de los voltajes debe ser igual a 0, sumatorias de corrientes debe ser también igual a 0. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No se olviden la parte del deber, ya les envié. Si tienen una duda, igual me escriben. Son ejercicios medios cortos, pero tienen que analizarlos, ¿no? Se estoy tratando de incluir todos los temas y la prueba sería el próximo miércoles. Pues nos veríamos el próximo miércoles si no hay preguntas y cualquier duda me escriben, ¿ya? Que pasen bien, hasta luego. Gracias, Inge. Cuídese mucho. Chao, que estén Eso, bien. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, que pases bien. Gracias.